Buenas noches, soy el estudiante Carlos Arturo Chaparro, orgánico de la Escuela de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingenierías. A continuación vamos a continuar con nuestra unidad 2, fase 3, cálculos teóricos, donde nos enuncia nuestro fase 2, teniendo en cuenta como insumo el sensor seleccionado y el circuito en equilibrio de la fase 2. Cada estudiante debe realizar los cálculos teóricos para un amplificador de instrumentación AD620, en el cual se obtenga una escala de 0 a 5 voltios para la variable física y verificar el funcionamiento de la etapa mediante la simulación del circuito. Se recomienda el uso del simulador Proteus, que ya los tenemos abiertos en estas dos pantallas, los dos ejercicios. Pues bien, este es nuestro sensor de temperatura, nuestro MAX 31865. Aquí está nuestro punto de equilibrio debidamente calculado con los valores de las resistencias que salieron de nuestro datasheet del MAX 31865. Hicimos nuestros cálculos teóricos para hallar los valores de las resistencias. Nuestro puente de Winston nos da 0, como lo podemos ver en nuestro simulador acá en Proteus. Vamos a correr nuestra simulación y evidentemente nuestro voltaje nos da 0. El puente de Winston quedó evidentemente equilibrado de acuerdo a nuestras necesidades de la configuración de nuestro circuito. Pero no todo termina allí. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro datasheet tenemos que verificar las variables de resistencia versus temperatura. ¿De qué? De nuestro sensor de temperatura AD31A65. Pues bien, aquí tenemos una tabla de los valores de rangos de temperaturas versus resistencias. ¿De qué? De nuestro sensor de temperatura, que evidentemente es el MAX 31865. Están los rangos entre temperatura y resistencias. Por ende, allí salen estos valores. A menos 20 grados centígrados se requiere una cierta resistencia de 92.16 ohmios. Aquí lo estamos observando. Y como esta empresa fabricante o productora de fresas requiere que el sensor active la alarma cuando tenga 15 grados, entonces debemos emplear una resistencia de 107.79 ohmios para que oscile más o menos a una temperatura de 20 grados centígrados. Bien, ahora vamos a analizar nuestras fórmulas teniendo en cuenta nuestro puente de Winston, analizando las dos variables, menos 20 grados y 15 grados centígrados. Hacemos nuestros cálculos, nuestro amplificador de instrumentación nos permite despejar una fórmula. Vemos que hay un voltaje de entrada 2, voltaje de entrada 1 y un voltaje de salida. Ese voltaje de salida debe ser oscilar dentro de los 5 voltios. Se hacen los respectivos cálculos teóricos para hallar nuestra resistencia de ganancia. Esa resistencia de ganancia equivale a 60 ohmios. Si ustedes analizan esta imagen, utilizamos nuestra resistencia de ganancia con nuestro AD620 y corremos nuestra simulación teniendo como referencia R4 que nos dio 333.33 ohmios para que nos dé una oscilación de voltaje entre 0 y 5 voltios. Aquí corremos las dos simulaciones. Esta simulación es nuestro puente de Winston que equilibradamente nos da 0 voltios, y si corremos la segunda simulación de nuestro tercer ejercicio, nuestra salida de voltaje teniendo en cuenta el 741, el componente electrónico 741, nos arroja un voltaje de salida de 3,59 voltios, teniendo como referencia las resistencias R2, R1 que nos da 2.04. Y estos 440 microfaradios salen de los cálculos que se tomaron de acuerdo, primero que todo, a nuestros nodos. Se analizaron nuestros nodos. Estos nodos están relacionados con los condensadores y resistencias que están avaladas en el Sarin Key. Despejamos las corrientes, planteamos las fórmulas, hacemos nuestros cálculos teóricos, empleamos, importante, la función de transferencia porque tenemos que hallar un filtro pasabandas y nos da una resistencia de 2,04. Por ello colocamos en R2 y en R1 2,04 para que nos oscile una frecuencia dentro de los 100 Hz con resistencia de 2.04. Aquí vemos nuestras simulaciones, están corriendo perfectamente.
con respecto a nuestro ejercicio 2 y nuestro ejercicio número 3. A todos ustedes, buenas noches, muchas gracias.